Aquel año de 1950, San Miguel del Valle despertó distinto. El aire olía a polvo seco y a resignación, y las campanas de la iglesia sonaban como si también sintieran vergüenza. Todo el pueblo hablaba del mismo asunto, la deuda de los padres de María del Rosario, y el trato que había sellado su destino. Tenía 18 años, ojos firmes, y una fe que temblaba más que sus manos. Don Nicanor Aguado, el usurero, había ofrecido perdonar lo que debían, a cambio de que la muchacha fuera a vivir con don Joaquín Herrera, el hacendado viudo de la Esperanza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. La están entregando por un caballo. Y llega aunque la vergüenza era grande. María aceptó ir, no por obediencia, sino por amor a los suyos. Sabía que la pobreza muerde más fuerte cuando la familia pasa hambre. El día que partió, el sol caía como plomo sobre los caminos resecos. Su madre la abrazó sin palabras, y su padre, con la mirada perdida, alcanzó a murmurar una bendición que se quebró. En el aire, el pueblo la vio subir al carro del hacendado, y un murmullo recorrió la plaza como viento de culpa. María apretó los labios, mirando hacia el horizonte donde las montañas parecían prometer algo más que obediencia. En el fondo, llevaba una certeza: mi cuerpo no se vende. Aquel pensamiento le daba fuerza, aunque el miedo le pesara en el pecho. Detrás de ella, don Nicanor sonreía satisfecho, contando monedas invisibles. Y así comenzó la historia que más tarde el pueblo recordaría, como el día en que una mujer fue entregada y se devolvió libre. Cuando llegó a la hacienda La Esperanza, la tarde se había vuelto roja y el viento olía a maíz seco. El lugar imponía respeto, paredes altas, sombras largas y un silencio que parecía esconder secretos. Don Joaquín la recibió sin tocarla, con sombrero en mano y una mirada que no buscaba posesión, sino calma. «Bienvenida, muchacha», dijo apenas, y su voz cargaba más soledad que autoridad. María, cansada, sintió que aquel hombre no era como los otros, aunque su tristeza pesara más que el aire. Doña Isaura, la cocinera, la llevó adentro, le ofreció sopa caliente y una sonrisa de madre. Pedro, el peón, la saludó con respeto. Severino, el capataz, solo observó en silencio, desconfiando de lo nuevo. Y en el corral, el caballo alazán, el mismo del trato, resopló como si reconociera en ella la misma ansia de libertad. Esa primera noche, María no durmió. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera avisarle algo. Escuchó pasos en el pasillo y el crujido del piso viejo. Desde su cama, vio una puerta entreabierta, el despacho de don Joaquín. Allí, sobre un escritorio, había un baúl de madera cerrado con llave. Por instinto, supo que en ese baúl había más que papeles. Había pasado, culpa, y quizás verdad. Don Joaquín dormía en un sillón junto a su puerta, como un guardián cansado. Y María, abrazando la almohada, entendió que aquella casa no era prisión. Todavía, a la mañana siguiente, el sol amaneció tibio, como si el cielo tuviera compasión. Doña Isaura preparaba café y pan, y el aroma llenaba el patio. Don Joaquín apareció en silencio, saludó con un gesto, y se sentó frente al alazán, observando cómo el animal pateaba la tierra. «Hay cosas que no se doman, solo se entienden», murmuró él, sin mirar a nadie. María lo escuchó, sin saber si hablaba del caballo o de ella. El día pasó entre labores, limpieza, y el intento torpe de acostumbrarse. Pedro la ayudó en el huerto, contándole historias del patrón y del pasado de la hacienda. Y al caer la tarde, mientras el sol moría detrás del jacarandá, María sintió que su destino apenas empezaba a respirar. Por las noches, el silencio se volvía pesado. El viento traía ecos del pueblo, o quizás recuerdos. Don Joaquín solía encender un cigarro y mirar el fuego sin decir palabra. María, desde su cuarto, pensaba en sus padres, en el caballo, en la vergüenza que el pueblo dejaba atrás. Una lágrima se escapó, pero no por tristeza, era el cuerpo soltando miedo. Doña Isaura la visitaba antes de dormir, le llevaba una manta y una oración corta. «Dios no olvida a los que andan con el corazón limpio», decía. Y aunque la fe dolía, María decidió creerle. Los días pasaron lentos, en la esperanza, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. María aprendió los sonidos de la casa. El chirrido de las puertas, el canto de los gallos, el paso arrastrado de Severino. Ayudaba a Isaura en la cocina, lavaba frutas, y al anochecer se sentaba a escribir versos en trozos de papel que escondía bajo la almohada. Don Joaquín hablaba poco, pero la observaba desde lejos, reconociendo en ella una fuerza que no sabía nombrar. Pedro la cuidaba como a una hermana, y Severino seguía desconfiando del cambio que aquella joven traía al lugar. El alazán, libre en el corral, siempre relinchaba cuando ella se acercaba, como si le esperara. Y cada vez que María lo miraba, sentía que ambos compartían la misma promesa: ningún ser nacido para ser libre puede vivir encadenado. En su corazón, esa idea empezó a crecer como raíz que encuentra agua después de mucha sequía. Una tarde, don Nicanor volvió a la hacienda. Llegó con su sonrisa de víbora y 2 hombres armados que olían a peligro. «Vine a ver cómo va mi inversión»,
dijo con burla, mientras dejaba su sombrero sobre la mesa. Don Joaquín lo enfrentó sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo callar hasta a los grillos. Ella no te debe nada. Aguado, el trato terminó el día que cruzó esta puerta. El silencio que siguió fue tenso, como si el aire se hubiera detenido. María escuchaba desde el pasillo, las manos apretadas contra el pecho. Y cuando Nicanor se fue, supe que aquel hombre no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, la casa entera quedó sin sueño. Isaura rezaba en la cocina, Pedro vigilaba el portón, y don Joaquín fumaba, mirando el horizonte oscuro. María se sentó en su cama, el corazón acelerado, recordando las palabras del usurero. Sentía miedo, sí, pero también un coraje nuevo, distinto, como si algo dentro de ella despertara. Por la ventana vio el baúl, la cerradura brillando bajo la luz del farol. Sintió una necesidad extraña de saber que guardaba a aquel hombre que la defendía, sin conocerla del todo. Los secretos también pesan, pensó, y decidió que, si el destino había querido traerla hasta allí, sería por algo más grande que una deuda. Al amanecer, el cielo estaba gris, cargado de presagio. Don Joaquín la llamó al despacho, sin rodeos, le pidió ayuda. Quería ordenar documentos antiguos, revisar papeles de tierras, nombres y fechas. María se sentó frente al baúl, y por primera vez vio su interior, contratos, cartas, pagarés y un retrato de una mujer de mirada dulce. Su llamaba Beatriz, dijo él, con voz quebrada. Murió hace años, o la mataron. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El retrato estaba envuelto con una cinta azul, vieja y gastada, y en ese momento, comprendió que el pasado de aquel hombre estaba tan lleno de heridas como el suyo. Esa tarde, mientras el viento movía las ramas del jacarandá, María juró en silencio que descubriría la verdad, no por curiosidad, sino por justicia. Porque entendía que algunas muertes no duelen solo por lo que se pierde, sino por lo que dejan callado. Isaura notó el cambio en su mirada, una mezcla de tristeza y determinación. Pedro, sin saber por qué, empezó a vigilar con más atención los caminos. Y el alazán, inquieto, no dejó de relinchar durante toda la noche, como si presintiera la tormenta que se acercaba. El valle entero parecía contener la respiración. Algo grande estaba por romper el silencio. La tormenta llegó al día siguiente, sin aviso. El cielo se cerró, el viento rugió, y la lluvia cayó con furia sobre la hacienda. Los animales se alborotaron, y María corrió al corral para soltar al alazán, antes de que se lastimara. Don Joaquín fue tras ella, empapado, gritando su nombre entre el ruido del agua. El caballo pataleaba, asustado, pero al verla se calmó. Ella le acarició el cuello, y él bajó la cabeza como un niño obediente. Cuando Joaquín la alcanzó, se quedaron un momento bajo la lluvia, respirando el mismo miedo y la misma vida. Y aunque no dijeron nada, ambos supieron que ese instante los unía más que cualquier promesa. La tormenta pasó, pero dejó la tierra herida. Los árboles caídos cubrían parte del camino, y el olor a barro se mezclaba con el del café que Isaura preparaba para espantar el susto. Pedro y Severino trabajaban desde temprano arreglando las cercas y recogiendo ramas. María, agotada, observaba el cielo, aún nublado, pensando en lo frágil que se volvía todo cuando el viento decidía cambiar. Don Joaquín, con el brazo vendado por una caída, la llamó al porche y le dijo: «No te culpes por lo que el cielo decide». Ella asintió, pero en su interior sabía que la tormenta no había terminado, solo había cambiado de forma. Esa tarde, mientras ayudaba a Isaura, escuchó un trueno lejano, seco, que no venía del cielo. Era el presagio de un problema más humano, más peligroso. Días después, apareció en la hacienda el escribano Celestino Vargas. Decía traer órdenes del comisario Arango, pero su sonrisa demasiado amable olía a mentira. Revisó papeles, hizo preguntas innecesarias, y se mostró especialmente curioso con el baúl del despacho. Don Joaquín lo atendió con cortesía, pero sus ojos se endurecieron. María, desde la cocina, lo observaba y sintió el mismo escalofrío que cuando vio la carta de Beatriz. Celestino hablaba despacio, pesando cada palabra, como quien mide hasta dónde puede envenenar, sin que lo noten. Al marcharse, se inclinó ante María, y dijo: «La verdad es caprichosa, señorita, a veces mata más que la mentira». Ella no respondió, pero en su pecho sintió que esas palabras venían con destino. Esa noche, el sueño se negó a llegar. María caminaba por el pasillo descalza, guiada por el resplandor del farol. Al pasar frente al despacho, escuchó un ruido leve, la cerradura del baúl cediendo. Se escondió tras la cortina, y vio a Celestino, con una linterna en la mano, hurgando entre los papeles. El corazón le latía tan fuerte que temió que la descubriera. Cuando el hombre guardó un sobre en su chaqueta y salió, ella esperó unos segundos antes de entrar. El baúl había quedado entreabierto, y dentro faltaba una carta. Entre los papeles restantes, encontró un trozo de papel rasgado, con la firma de Beatriz Luna, y una frase que le heló: «Si muero, no fue el caballo quien me traicionó,
Al día siguiente, María decidió contarle todo a don Joaquín. Lo encontró en el porche, con el cigarro a medio encender, y la mirada perdida en el horizonte. Celestino se llevó algo del baúl, dijo sin rodeos. Él la miró sorprendido, pero no negó nada. Le contó entonces la historia completa, los fraudes de Nicanor, la muerte sospechosa de Beatriz, y las pruebas que llevaba años reuniendo. Yo mismo debería haber denunciado todo, pero no tuve el valor, confesó. María lo escuchó sin pestañear, y cuando él terminó, respondió con calma: entonces lo haremos juntos. En ese momento, el miedo se transformó en decisión. El plan comenzó esa misma tarde. Pedro y Severino vigilarían los caminos, Isaura, la cocina y las visitas. María, con su temple de acero, fue la encargada de buscar a Celestino y recuperar la carta. Sabía dónde vivía, una casa vieja detrás de la iglesia, llena de polvo y secretos. Don Joaquín insistió en acompañarla, pero ella se negó. Si me ve contigo, sabrá que sospechas. Partió sola, con la cinta blanca en el cabello y el corazón golpeando en el pecho. El sol caía cuando llegó, y el silencio del lugar le pareció más peligroso que cualquier arma. Golpeó la puerta, y el escribano apareció con una sonrisa nerviosa que no engañaba a nadie. María no perdió tiempo. Sé lo que robó, y sé quién lo mandó, dijo firme. Celestino intentó negar, pero el temblor en sus manos lo delató. Ella no llevaba pistola, solo verdad, y eso bastó para desarmarlo. El hombre abrió un cajón y le entregó la carta, pidiendo perdón con la voz quebrada. Yo solo cumplía órdenes, murmuró. María lo miró con compasión, pero no con piedad. Entonces empiece a cumplir las suyas. Tomó la carta, la guardó en su pecho y se fue sin mirar atrás. Y esa noche, mientras caminaba de regreso a la hacienda, el viento sopló con una fuerza distinta, como si el valle entero respirara aliviado. Cuando María regresó a la hacienda, la luna estaba alta y el aire espeso. Encontró a don Joaquín, esperándola en el porche, con el rostro tenso y los ojos cansados. Ella le entregó la carta, sin decir palabra. Él la abrió con manos temblorosas. El contenido era claro. Beatriz había descubierto las falsificaciones de Nicanor y planeaba denunciarlas antes de morir. Entonces, no fue un accidente, murmuró Joaquín, con la voz ahogada por la rabia. María asintió, y en su mirada no había miedo, sino fuego. Sabía que esa verdad era peligrosa, pero también sabía que ya no podían callarla. Hay cosas que matan por dentro, si se guardan, dijo ella. Y él entendió que había llegado el momento de enfrentarse al diablo de frente. A la mañana siguiente, Joaquín ensilló el caballo y le pidió a Pedro que llamara al comisario Arango. María quiso acompañarlo, pero él negó con un gesto. No es tu guerra, muchacha. Ya lo es, respondió ella, firme. Y se subió al alazán, antes de que él pudiera detenerla. El camino hacia el pueblo se llenó de polvo, bajo el sol ardiente. Las campanas sonaban lejanas cuando llegaron a la plaza, donde Nicanor conversaba con unos hombres. La gente se fue reuniendo, curiosa, olfateando conflicto. Don Joaquín bajó del caballo, sacó del bolsillo la carta y la levantó en alto. Esta es la verdad que me robaste, dijo, y el murmullo del pueblo se volvió silencio. Nicanor intentó reírse, pero su voz tembló. ¿Qué sabrá usted de justicia?, gritó, dando un paso atrás. María lo miró fijo, y su voz, clara y fuerte, cortó el aire. Yo sí sé, porque fui parte de su trato sucio. El pueblo entero la escuchó. Nadie respiró cuando ella continuó. No soy moneda ni castigo. Vine porque quise. Las palabras resonaron como campanada. Algunos hombres bajaron la cabeza. Las mujeres se miraron con lágrimas en los ojos. Y don Joaquín, con el rostro endurecido, entregó la carta al comisario Arango. Ahí tiene su prueba, señor. Ahora haga lo que la justicia nunca hizo. El comisario no dudó. Ordenó arrestar a Nicanor y a Celestino, que apareció tratando de escapar entre la multitud. El pueblo, incrédulo, miraba. Como los hombres, que habían mandado durante años, bajaban la cabeza. Las esposas brillaban bajo el sol, y la plaza entera estalló en murmullos de alivio. Nicanor quiso insultar a María, pero el comisario lo cayó de un golpe seco. Cállese, que hasta el cielo lo está mirando. Don Joaquín respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sus hombros dejaron caer el peso del pasado. María permaneció erguida, sin lágrimas ni sonrisa. Solo sus ojos, húmedos, reflejaban la paz que llega cuando el miedo se rinde. Esa noche, el valle dormía distinto. Las estrellas parecían más cerca, y el aire olía a campo limpio. Isaura preparó café para todos, y encendió velas en la cocina como agradecimiento. Pedro, agotado, se sentó junto al portón, vigilando por costumbre aunque ya no hiciera falta. Don Joaquín y María hablaron poco, pero el silencio entre ellos era cálido, sin peso. Ahora ya puede descansar, le dijo ella. Él asintió, mirando el horizonte oscuro. El descanso no llega solo cuando se acaba la lucha,
sino cuando el alma ya no debe nada, y llega por primera vez. María creyó que el perdón podía tener forma de sosiego. Al día siguiente, el sol salió dorado sobre los campos, y el jacarandá floreció. Los pétalos morados cubrían el suelo, y el alazán trotaba libre, como si también celebrara. El pueblo se acercó a la hacienda para agradecer, trayendo pan, flores y bendiciones. María los recibió con humildad, sirviendo café con Isaura, mientras don Joaquín los saludaba uno por uno. Los niños corrían detrás del caballo, riendo, sin entender del todo la historia, pero sintiendo que algo bueno había pasado. Pedro decía que hasta el viento sonaba diferente, más ligero. Y esa tarde, cuando el sol empezó a caer, María se quedó sola bajo el árbol, mirando el cielo con los ojos cerrados. Sabía que el silencio de esa hora no era vacío, era promesa cumplida. Con la caída de Nicanor, el pueblo respiró por primera vez en muchos años. Los campesinos volvieron a hablar con libertad. Las mujeres salieron a la plaza, sin bajar la cabeza, y hasta el padre de la iglesia cambió el tono de sus sermones. El miedo, que antes caminaba entre las calles como dueño, se desvaneció despacio, dejando un silencio limpio. El comisario Arango visitó La Esperanza unos días después, solo para agradecer. Hace mucho que no veía justicia sin sangre, dijo con sinceridad. Don Joaquín le ofreció café, y María le entregó la carta original para guardarla como prueba. Esto ya no me pertenece, explicó, pertenece a todos. Llega el comisario, emocionado, la llamó la voz del valle. Desde entonces, su nombre comenzó a ser dicho con respeto, no con lástima. Con el tiempo, las tierras que Nicanor había arrebatado regresaron a sus dueños. Don Joaquín se encargó de hacer los trámites, entregando cada documento con manos firmes y mirada serena. María lo acompañaba en todo, aprendiendo a leer las letras de la ley que antes habían sido su enemiga. Doña Isaura decía que el bien se propaga como aroma de pan recién hecho, y tenía razón. Los peones trabajaban con ánimo, y el campo volvió a florecer después de tantas lluvias de injusticia. Pedro levantó una nueva cerca alrededor del corral, y el alazán corría libre, fuerte, con el brillo de quien ya no pertenece a nadie. Este lugar volvió a tener alma, murmuró Joaquín una tarde, mirando el horizonte. Y María, a su lado, pensó que la libertad a veces también se parece a una cosecha. Aquel verano fue el más tranquilo en años. María se había convertido en el corazón de la hacienda, organizaba el trabajo, ayudaba a los vecinos, y cuidaba de Joaquín, cuya tos se hacía más frecuente. Él intentaba disimular el cansancio, pero los ojos lo delataban. Solo es el polvo del campo, decía, y ella fingía creerle. Isaura notaba lo mismo, y rezaba por él todas las noches. Una tarde, mientras tomaban café bajo el jacarandá, Joaquín le dijo, a veces uno vive esperando el perdón, y cuando llega, ya no sabe qué hacer con él. María no respondió, solo puso su mano sobre la suya, y en ese gesto cabía todo lo que las palabras no podían decir. El viento movió las hojas, como si también quisiera consolar. Pasaron los meses, y el cuerpo de Joaquín comenzó a rendirse. Las caminatas por el campo se volvieron cortas, los días más lentos. María lo ayudaba a subir al caballo, aunque ya apenas podía sostener las riendas. Déjalo, don Joaquín, le decía. El alazán entiende, sin que usted le mande. Y llega era cierto, el animal avanzaba despacio, obediente, como si cuidara de él. Isaura y Pedro lo observaban desde lejos, sabiendo que ese hombre, que un día fue temido, ahora se despedía con humildad. Por las noches, María le leía en voz baja los salmos que Beatriz había dejado marcados en un viejo libro, y entre las páginas amarillentas, ambos encontraron una paz que ya no necesitaba palabras. Una madrugada, la tos se volvió más profunda, y el aire más escaso. María se sentó junto a él, con las manos entrelazadas, y el corazón temblando. ¿Sabes?, murmuró Joaquín, apenas audible, si algún día me recuerdas, que sea por lo que aprendimos, no por lo que perdimos. Ella lloró sin esconderse, y él sonrió débil, como quien ya ve lo que hay más allá del cansancio. El amanecer entró por la ventana, tibio, y el jacarandá dejó caer sus primeras flores del año. Cuando el último suspiro se escapó, el viento sopló suave, como si el valle entero guardara silencio. Pedro cerró las ventanas, Isaura se arrodilló, y María, con el rostro mojado, susurró, ahora descanse, don Joaquín. Ya pagó lo que el alma debía. El silencio que siguió fue el más puro que la hacienda había conocido. El entierro fue sencillo, como él hubiera querido. El pueblo entero asistió. Hombres con sombrero en mano, mujeres con mantas negras y niños que aún no entendían la magnitud del adiós. El féretro, hecho con madera del jacarandá caído, fue llevado por Pedro y se veinó hasta la colina. María caminó detrás, vestida de blanco, con el alazán siguiéndola sin cuerda, libre. El comisario Arango, con voz quebrada, dijo, aquí descansa un hombre que supo reparar con justicia lo que el poder había destruido.
Cuando el cuerpo tocó la tierra, el caballo relinchó 3 veces y se quedó quieto. María dejó caer una flor sobre la tumba y dijo, apenas audible, no me compró, me enseñó a vivir. Y llega el viento, al pasar, llevó sus palabras como bendición. Los días posteriores al entierro fueron largos y pesados. El silencio de la hacienda parecía tener cuerpo propio, llenando los rincones donde antes se oía la voz de Joaquín. María seguía despertando temprano, pero el amanecer ya no traía consuelo. Isaura intentaba distraerla con el trabajo, pero la tristeza era como sombra, pegada a los talones. Pedro mantenía el campo en orden, aunque con la mirada baja, sabiendo que la casa sin el patrón ya no era la misma. El alazán rondaba inquieto el corral, como si buscara a su viejo amigo. Por las noches, María se sentaba junto al fuego, leyendo en voz alta las notas que Joaquín había dejado, y en cada palabra encontraba un eco de su voz, suave, como viento entre las hojas. Con el paso de las semanas, la tristeza empezó a transformarse en algo más sereno. María entendió que la vida no se detiene por la muerte, sino que aprende a convivir con ella. Un día se levantó y decidió abrir las puertas de la esperanza a los necesitados. Huérfanos, viudas, jornaleros sin techo, todos encontraron refugio en aquella casa. Esto ya no es una hacienda, dijo, es un hogar para los que no tienen. Isaura la miró sorprendida, pero no discutió. Sabía que esa era la forma de María de seguir amando. Pedro arregló los establos para convertirlos en dormitorios, y se veinó, con manos toscas, construyó bancos y mesas. El olor a pan volvió a llenar el aire, pero ahora tenía un sabor nuevo, el del propósito. El pueblo comenzó a llamar al lugar la Casa de la Esperanza. Llegaban donaciones, pero también corazones cansados que buscaban paz. María enseñaba a leer, Isaura cocinaba, y Pedro contaba historias del patrón para los niños. El alazán se paseaba libre entre ellos, viejo pero altivo, como símbolo de lo que alguna vez fue un trato injusto. Por las tardes, todos se reunían bajo el jacarandá para rezar y agradecer. Dios nos mira cuando ayudamos, sin preguntar, decía María. Y aunque su voz seguía triste, el brillo en sus ojos mostraba que el amor, cuando es sincero, nunca se apaga. Era como si Joaquín aún caminara entre ellos, invisible, guiando cada gesto. Con el tiempo, el nombre de María empezó a correr más allá del valle. La gente hablaba de ella como de una santa viva, aunque ella se negaba a aceptar ese título. No soy santa, decía, solo aprendí a no tener miedo. Los viajeros llegaban de lejos, atraídos por la historia de la muchacha que un día fue vendida y que ahora daba libertad a otros. Algunos traían regalos, pero ella solo aceptaba lo que se podía compartir: pan, libros, semillas. Una periodista de la capital vino a entrevistarla, y al despedirse, le dijo, su historia cambiará la de muchos. María sonrió apenas. Entonces habrá valido la pena. Y volvió a sus labores, sin saber que ya era leyenda. Un año después, el comisario Arango regresó al valle con noticias. Nicanor había muerto en prisión, y antes de morir pidió confesar. Dejó por escrito su culpa, y nombró a Joaquín como el único hombre honesto que había conocido. María recibió la carta con respeto, pero sin alegría. Ni el arrepentimiento borra el daño, dijo. Pero al menos el alma ya no anda suelta. Arango le pidió que guardara el documento, pero ella lo quemó frente al jacarandá. Que el viento se lo lleve donde deba ir. Las cenizas se elevaron, mezclándose con los pétalos morados que caían del árbol, y el valle, por un momento, pareció más liviano, como si también hubiera perdonado. Aquella noche, María soñó con Beatriz. En el sueño, la mujer le sonreía, con la cinta azul ondeando al viento. Gracias, le dijo, tocándole el corazón, nos diste voz. Cuando despertó, María lloró en silencio, pero eran lágrimas dulces, de alivio. Al amanecer, fue hasta la colina, donde estaba la cruz de cedro. Llevó consigo una cinta blanca, y la ató junto a la vieja cinta azul. El viento sopló, haciendo que ambas se entrelazaran como si bailaran. Ya no hay deuda entre nosotras, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, el valle se sintió completo. Los años fueron pasando, y el nombre de María del Rosario empezó a confundirse con el del propio valle. Para algunos, era una historia de justicia, para otros, un milagro sin altar. Los niños crecían, escuchando su nombre en los rezos de las madres y en los cuentos de los abuelos. Fue la que enseñó a las mujeres a mirar de frente. Decían, la Casa de la Esperanza se convirtió en refugio y escuela. Allí se enseñaba a leer, a sembrar y, sobre todo, a no callar ante la injusticia. María caminaba entre la gente sin buscar reconocimiento. Decía que su recompensa era ver a los demás levantar la cabeza sin miedo. Isaura envejeció a su lado, contenta de haber vivido lo suficiente para ver al valle florecer de nuevo. Seguía cocinando, aunque sus manos temblaban, y rezaba cada noche por las almas que habían abierto el camino. Pedro, más viejo y más sabio, cuidaba los campos y contaba historias de los primeros días con Joaquín. Él creía que la tierra curaba todo, repetía.
Y María respondía, la tierra y la verdad. El alazán, ya casi ciego, seguía pastando cerca de la casa, fiel hasta el último suspiro. Cuando finalmente murió, el pueblo entero lo enterró al pie del jacarandá, y María colocó sobre su tumba una cinta blanca. Fue libre hasta el final, dijo con ternura. El pueblo creció, y con él, su fama. Llegaban visitantes de otros lugares, atraídos por la historia de la joven que cambió el destino de su gente. Algunos buscaban milagros, otros consuelo, pero todos se iban con la sensación de haber tocado algo sagrado, sin necesidad de iglesia. María los recibía, con humildad, sirviéndoles café y pan, escuchando sus historias. Cada uno carga su propio Nicanor, solía decir, y sus palabras se quedaban resonando mucho después de que los viajeros se marcharan. La gente decía que su voz tenía el mismo efecto que el viento. No se veía, pero movía todo. Una mañana, Isaura no despertó. La encontraron con el rosario entre las manos y una sonrisa en los labios. María la veló con flores del campo y música suave, como si le estuviera despidiendo con gratitud. No, con tristeza. Dios te deje oler el pan que horneaste aquí, dijo en voz baja. El pueblo entero acudió, llevando velas encendidas. Pedro, con lágrimas en los ojos, dijo, ella fue madre de todos. Después de ese día, la cocina de la casa quedó silenciosa por un tiempo, como si el fuego también la echara de menos. Pero María sabía que Isaura seguiría allí, en cada aroma que saliera del horno. Los años siguieron su curso, y el cuerpo de María empezó a pedir descanso. Los cabellos blancos se mezclaban con las flores del jacarandá cuando se sentaba bajo su sombra. Aún así, su voz no perdió firmeza. Siguió enseñando, aconsejando, rezando por los vivos y los muertos. A veces decía, riendo, yo no soy vieja, soy parte del paisaje. Y a todos lo creían, porque sin ella el valle no sería el mismo. Por las noches, se quedaba despierta, escribiendo en un cuaderno lo que había aprendido. Para que el viento no se lo lleve todo, decía. Sin saber que el viento, en realidad, era el guardián más fiel de su historia. Un atardecer, el comisario Arango, ya jubilado y encorvado por los años, volvió a visitarla. Traía un ramo de flores silvestres y una sonrisa cansada. Vine a ver si aún queda esperanza en este lugar, bromeó. María le sirvió café y se sentaron bajo el jacarandá. Hablaron de los viejos tiempos, de los que se fueron y de los que llegaron después. Antes de irse, el viejo comisario dijo, usted cambió este valle más que todas mis leyes. Ella le sonrió, no lo cambié, solo le recordé que todavía tenía alma. Y diga esa noche, el viento sopló más fuerte que nunca, como si quisiera repetir sus palabras a toda la tierra. El invierno siguiente llegó con un frío extraño, de esos que anuncian despedidas. María pasaba más tiempo en su mecedora, mirando las colinas que tanto había amado. Pedro, ya anciano, la visitaba cada mañana con pan res y en hecho, y le contaba lo que ocurría en el campo. Ella escuchaba con calma, sonriendo de vez en cuando. Todo está en orden, como debe ser, decía, pero en el fondo, sabía que su cuerpo estaba cansado, aunque su alma seguía firme. Una noche, escribió su última carta, no a alguien en particular, sino al valle entero. Que nadie olvide que la dignidad no se hereda, se elige cada día, escribió. Dobró la carta, y la dejó sobre la mesa, al lado de una cinta blanca. Al amanecer, Pedro la encontró dormida en la mecedora, con las manos juntas y el rostro sereno. El fuego aún ardía en el hogar, y el viento jugaba con los bordes de la carta. Llamó a los demás, y pronto toda la casa se llenó de silencio. El pueblo acudió en masa, trayendo flores del campo, pan y velas encendidas. El comisario Arango, viejo y lloroso, dijo con voz temblorosa, no hay cárcel ni ley que dé más justicia que la que ella dejó. Los niños se tomaron de la mano, las mujeres cantaron, y los hombres quitaron sus sombreros. El alazán ya no vivía, pero el eco de sus relinchos pareció acompañar el cortejo. El jacarandá, fiel a su historia, dejó caer sus flores, moradas, sobre el camino, como despedida. El entierro fue una ceremonia sencilla, pero llena de amor. El ataúd, hecho con madera de los viejos establos, fue llevado hasta la colina del Cedro. Allí, donde un día María había atado la cinta blanca, junto a la azul. La tierra la recibió con ternura. Pedro, con la voz quebrada, dijo, aquí descansa la mujer que nos enseñó a vivir sin miedo. El comisario colocó su bastón junto a la tumba, en señal de respeto, y cuando todos callaron, una ráfaga de viento cruzó el valle, levantando las flores y los recuerdos. Alguien susurró, el viento la lleva consigo. Y nadie lo dudó. Con el paso de los años, el lugar donde fue enterrada se volvió sagrado para el pueblo. La colina del Cedro se llenaba de cintas blancas y azules cada primavera. Las mujeres llevaban flores, los hombres encendían velas, y los niños dejaban dibujos y oraciones.
No había misa ni ceremonia oficial, solo el murmullo del viento y el sonido del jacarandá. Los visitantes decían sentir algo en el aire, una paz que no sabían explicar. Es ella, respondían los del valle. Todavía camina entre nosotros. Y grita cada vez que el viento soplaba fuerte. Todos miraban al cielo, seguros de que María los escuchaba. Con el tiempo, la historia cruzó las fronteras del pueblo. Llegaron periodistas, fotógrafos, curiosos y creyentes. Querían ver el lugar donde una mujer cambió su destino y el de todos los que la rodeaban. El gobierno declaró el valle patrimonio histórico, pero el pueblo no permitió que tocaran nada. Ella no necesita monumentos, decían. Su memoria vive en la tierra y en el viento. Así, la Casa de la Esperanza se mantuvo igual, humilde, abierta, llena de fe. Los visitantes entraban descalzos, en señal de respeto, y muchos salían con lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Los años siguieron pasando, y una nueva generación creció escuchando su historia. Los maestros enseñaban sobre ella en las escuelas, los poetas le dedicaban versos, y los campesinos la recordaban al sembrar. En cada casa del valle había una cinta blanca colgada en la puerta, no como símbolo de pena, sino de libertad. Los hombres decían que María les enseñó a ser justos, y las mujeres, a no tener miedo de ser escuchadas. El valle prosperó, no por milagro, sino por memoria. Y cada vez que florecía el jacarandá, el pueblo entero sabía que el alma de María seguía ahí, vigilando con ternura, como el viento que nunca deja de pasar, aunque nadie lo vea. Pronto, la historia de María del Rosario llegó más allá de las montañas del valle. En los pueblos vecinos, comenzaron a hablar de la mujer que no se vendió y que enseñó a otros a no hacerlo. En ferias y mercados, se cantaban corridos sobre ella, y los poetas del norte recitaban su nombre junto al de las heroínas del país. Los periódicos publicaron artículos sobre su vida, y las radios transmitían programas especiales en su aniversario. Pero lo que más conmovía a la gente no eran las palabras, sino la verdad detrás de ellas. Que una mujer sencilla, sin poder ni riqueza, había cambiado el destino de todos. El eco de su ejemplo llegó a escuelas, iglesias y hasta tribunales. Cuando duden de lo justo, decían los jueces, recuerden a María del Rosario. Y diga así, su nombre se volvió sinónimo de valor. Los años siguieron trayendo visitantes de todas partes. Algunos venían a pedir favores, otros a aprender. La Casa de la Esperanza se convirtió en lugar de encuentro para campesinos, maestros, mujeres y jóvenes. Allí no se hablaba de milagros, sino de esfuerzo y respeto. En las paredes colgaban fotografías antiguas, cartas amarillentas y una frase escrita a mano. El amor no se compra, se elige. Los niños corrían entre los pasillos, y el sonido de sus risas se mezclaba con el canto de los pájaros. Cada año, en el aniversario de su muerte, el pueblo organizaba una procesión con flores y canciones. Y cuando el viento soplaba fuerte, todos decían, ahí va María, guiando el camino. Con el tiempo, una joven llamada Lucía se convirtió en guardiana de la casa. Era maestra, nieta de campesinos, y había crecido escuchando las historias de María. Llevaba una cinta blanca en el cabello y una determinación que recordaba a la de aquella mujer. En sus clases, enseñaba a los niños no solo a leer, sino a pensar con el corazón. Cada primavera los llevaba a la colina del Cedro, donde ataban cintas nuevas y contaban los sueños que querían cumplir. Las promesas también florecen si se cuidan, decía, y los niños, al verla, entendían que la historia de María no era un cuento del pasado, sino una semilla del presente. El valle volvía a renacer con cada generación. Lucía creció con el deseo de mantener viva la memoria del lugar. Restauró los muros de la casa con ayuda de los vecinos, y organizó talleres de lectura y escritura. Invitó a mujeres de otros pueblos para compartir sus propias historias. María abrió la puerta. Nosotras tenemos que mantenerla abierta, repetía. Su voz se escuchaba fuerte y clara, y la gente comenzó a llamarla la heredera del viento. En los días de fiesta, el valle se llenaba de música y risas, y las cintas blancas ondeaban por todas partes. Lucía sabía que no le pertenecía la historia, solo el deber de protegerla. Y cada vez que alguien la agradecía, respondía, no me den gracias a mí, désenlas ustedes mismos por seguir creyendo. El ejemplo del valle se extendió por todo el país. Otros pueblos empezaron a crear sus propias casas de la esperanza. Eran lugares humildes, donde se enseñaba, se compartía y se recordaba a los que lucharon por justicia. Las mujeres, inspiradas por María, exigieron derechos en los campos y en las fábricas. Los campesinos se organizaron para defender sus tierras, recordando sus palabras, la dignidad no se vende. Incluso en las ciudades, la gente empezó a colgar cintas blancas en las ventanas como símbolo de respeto. La historia dejó de ser un relato del pasado para convertirse en una costumbre viva. Y así, el nombre de María del Rosario viajó más lejos de lo que ella alguna vez imaginó. Un día, el gobierno envió una delegación para declarar el valle sitio histórico nacional.
Querían construir un museo y una carretera nueva que lo conectara con la capital. Lucía aceptó con condiciones. No toquen la tierra del Jacarandá ni el camino de la colina. Los funcionarios, sorprendidos, le preguntaron por qué. Porque ahí vive lo que no se puede medir con dinero, respondió. Cumplieron su deseo. El museo fue levantado al costado del río, con paredes de adobe y techos de teja, igual que las casas del pueblo. En el centro, colocaron una escultura de María, sosteniendo una cinta blanca que se movía con el viento. Y cada visitante que llegaba entendía que allí no se rendía culto a una mujer, sino a una forma de vivir. Los años también alcanzaron a Lucía, aunque el brillo de sus ojos nunca se apagó. El cabello le fue encaneciendo despacio, pero su paso seguía firme por los pasillos de la casa. Los niños, que había enseñado de pequeños, ahora eran adultos, maestros y agricultores que continuaban su labor. El valle prosperaba sin perder su alma, porque cada uno entendía que cuidar la memoria era también cuidar la tierra. Lucía seguía organizando las ceremonias cada primavera, aunque ya no podía subir sola a la colina del cedro. Los jóvenes la acompañaban, ayudándola a atar las cintas nuevas, mientras ella rezaba en silencio. Que el viento nunca se quede sin voz, murmuraba. Y todos repetían con respeto, amén. Con el paso del tiempo, una joven llamada Inés comenzó a destacarse entre los alumnos. Tenía una curiosidad sin descanso y una ternura que recordaba a la de la propia María. Lucía la tomó bajo su cuidado, enseñándole todo lo que sabía sobre el valle, las historias y las cartas guardadas. Inés pasaba horas leyendo los diarios viejos, los versos de Joaquín y las notas de María. Algún día tú cuidarás de esto, le dijo Lucía. La joven, nerviosa, respondió, ¿y si no soy lo bastante fuerte? Lucía sonrió. La fuerza no se mide por el miedo, sino por lo que haces a pesar de él. Desde entonces, Inés se convirtió en su sombra y en su esperanza. Los años siguieron, y el cuerpo de Lucía comenzó a fallar. Ya no caminaba con la misma energía, pero su mente seguía tan clara como siempre. Sabía que el fin se acercaba, y quería dejar todo en orden. Una tarde de marzo, llamó a Inés, y le entregó una pequeña caja de madera. Dentro, una cinta blanca doblada, y una carta. Esta era mía, dijo. La carta es para el valle. Cuando el viento te diga que es tiempo, la leerás. Inés, con lágrimas en los ojos, asintió sin poder hablar. Lucía acarició su rostro, y añadió, María empezó la historia, pero tú la seguirás contando. Esa noche, el viento sopló fuerte, y las campanas sonaron solas. Lucía partió tranquila, mientras el amanecer pintaba de oro las montañas. El pueblo entero acudió a despedirla. La enterraron al pie del Jacarandá, junto a los que habían venido antes. Las cintas blancas cubrían la colina, ondeando como olas en un mar de silencio. Inés leyó la carta frente a todos. Hablaba de amor, de coraje y de gratitud. Si algún día olvidan mi nombre, decía Lucía, miren el viento, ahí estarán todos los que aún creen. Las lágrimas se mezclaron con el polvo, y hasta el comisario más joven, que no la había conocido, se quitó el sombrero. Aquel día, el valle volvió a entender que el verdadero poder no se impone, se hereda. Después de la partida de Lucía, Inés se dedicó por completo a la casa de la esperanza, reabrió las aulas, limpió los pasillos y volvió a llenar de risas el patio. Los niños la seguían como antes habían seguido a Lucía. Ella les enseñaba a leer y también a escuchar el lenguaje del viento. Cada vez que alguien preguntaba por qué las cintas se movían solas, Inés respondía, porque están llenas de nombres. Nadie dudaba de eso. Y así, poco a poco, el valle recuperó su ritmo, con el mismo pulso que María había dejado sembrado hacía tantos años. El viento seguía soplando, fiel, llevando consigo las voces que nunca se fueron. Con el tiempo, Inés convirtió la Casa de la Esperanza en un centro vivo de aprendizaje y comunidad. No cambió su esencia humilde. Los pisos seguían siendo de tierra apisonada y las paredes de adobe gastado, pero el lugar vibraba con una energía nueva, llena de niños, mujeres y campesinos que venían a compartir lo que sabían. Allí se aprendía a leer y escribir, sí, pero también a perdonar, a defender lo justo y a cultivar la tierra con respeto. Inés siempre decía que el conocimiento sin corazón servía de poco. Y cuando alguien la felicitaba por sus logros, respondía, esto no lo hice yo, lo hizo el viento. En su voz había la misma serenidad que un día tuvo Lucía, y la misma fe silenciosa de María. El valle, más que nunca, parecía un corazón latiendo al ritmo de la esperanza. Un día llegaron periodistas de la capital. Querían hacer un documental sobre el lugar y su historia. Inés los recibió con amabilidad, pero dejó claro algo desde el principio: no quiero cámaras buscando santos. Aquí hubo personas, no milagros. Los guió por el patio, por el Jacarandá, por la colina del cedro. Les mostró el baúl viejo que todavía conservaba papeles de Joaquín, la cinta azul de Beatriz y una réplica del lazo blanco de María. Cuando terminaron, uno de los reporteros le preguntó, ¿qué es lo que mantiene viva esta historia? Inés sonrió y respondió, el coraje es contagioso.
y aquí, nadie quiere curarse de él. Aquella frase se volvió titular en todo el país. El documental se transmitió en televisión nacional y conmovió a millones. Escuelas, universidades y comunidades rurales comenzaron a escribir cartas al valle, pidiendo visitar el lugar. Llegaron autobuses llenos de jóvenes y maestros, de ancianos, que querían ver con sus propios ojos la tierra donde la dignidad tuvo nombre. Inés los recibía con humildad, ofreciendo café y pan, como lo hacía María. Cada visita terminaba con una caminata hasta la colina del Cedro, donde los visitantes ataban sus propias cintas. Al principio eran blancas, pero con el tiempo, aparecieron de todos los colores. Cada quien tiene su lucha, decía Inés, y a todas merecen ondear juntas. El jacarandá se volvió un árbol de 1000 tonos, símbolo de unidad. El gobierno quiso ampliar la carretera para facilitar el turismo, pero el pueblo se opuso. No queremos multitudes que vengan a mirar, sino corazones que vengan a aprender, dijeron. Inés encabezó la reunión con voz firme. Si hacen de esto un negocio, matarán su espíritu, advirtió. Los funcionarios, sorprendidos, escucharon y finalmente respetaron la decisión. El valle se mantuvo puro, con caminos de tierra y noches de estrellas. Los visitantes llegaban a pie o a caballo, como antes. Y eso, lejos de alejar a la gente, la acercó más, porque entendieron que algunas historias solo pueden contarse en silencio. Años después, el nombre de María fue incluido en los libros escolares. No como heroína de guerra ni santa, sino como ejemplo de humanidad. Los maestros contaban su historia en voz baja, con el mismo respeto que se tiene al rezar. En los salones, los niños dibujaban cintas blancas, caballos y árboles de flores moradas. Los más pequeños preguntaban, ¿y de verdad existió? Y los maestros respondían, sí, y todavía existe, porque seguimos eligiendo como ella. Inés, al enterarse, lloró, no de tristeza, sino de alivio. La memoria ya no dependía solo del viento. Ahora también vivía en las páginas, en las voces y en los sueños de los que aún no habían nacido. El valle prosperó sin perder su sencillez. Se construyeron nuevas escuelas, un pequeño hospital y un mercado comunal, pero ninguna de esas obras llevó el nombre de políticos ni benefactores. Todas se llamaban Esperanza. En el corazón del pueblo, levantaron una estatua sencilla de María, con una cinta que el viento movía libremente. A sus pies, una placa decía, la libertad no se da, se defiende. Cada año, durante la fiesta del jacarandá, la gente adornaba la plaza con flores moradas y lazos blancos. Y cuando el sol se ponía, el viento soplaba desde la colina del Cedro, trayendo el mismo susurro de siempre. Yo vine porque quise. El tiempo siguió su curso, y las estaciones pasaban como páginas de un libro que Inés conocía de memoria. Sus manos se llenaron de arrugas, pero su mirada seguía clara, como el agua del río al amanecer. Pasaba las tardes sentada bajo el jacarandá, leyendo cartas que la gente enviaba de todas partes del país. Había maestros agradecidos, campesinos que recuperaron sus tierras, mujeres que aprendieron a decir no. Cada historia era una semilla más del legado de María. Ella sembró justicia, y nosotros cosechamos dignidad, decía Inés, mientras guardaba las cartas en una caja de madera. No había orgullo en su voz, solo gratitud. Sabía que su tiempo se acercaba, y que pronto otra voz tendría que hablar por el valle. Entre los jóvenes que ayudaban en la casa, había un muchacho llamado Mateo. Era hijo de una familia humilde, de sonrisa amplia y manos curiosas. Pasaba los días cuidando los caballos y escribiendo versos en trozos de papel que escondía entre los libros. Inés lo observaba desde lejos y veía en él la chispa de quien entiende sin palabras. Una tarde, lo llamó y le mostró el baúl antiguo, el mismo que había guardado los secretos de Joaquín. Todo esto ahora es tuyo, le dijo. Mateo se asustó. Yo no merezco tanto. Por eso mismo lo mereces, respondió ella, sonriendo. Y así comenzó el último relevo de una historia que nunca quiso tener fin. Inés le enseñó a Mateo las historias del valle, los nombres y las fechas, pero también las emociones que no estaban escritas. Le habló de María, de Joaquín, de Isaura, de Lucía y de todos los que dejaron su voz en el viento. Mateo escuchaba con devoción, tomando notas como si temiera que una palabra se le escapara. Recuerda siempre, le decía ella, que la historia no es para admirar, sino para continuar. Él prometió cuidar de la casa, del jacarandá y de la colina del Cedro. Inés sabía que esa promesa bastaba. Los libros envejecen, dijo una vez, pero las acciones nunca mueren. Y Mateo entendió que su destino no sería solo contar lo que pasó, sino seguirás yendo lo posible. El invierno llegó con fuerza aquel año, y el frío caló hasta los huesos del valle. Inés cayó enferma, y ya no pudo levantarse de la cama. Los vecinos se turnaban para cuidarla, pero ella pedía que no lloraran. Las lágrimas distraen al alma cuando tiene que volar, decía.
Una mañana, llamó a Mateo, y le pidió que abriera la ventana. El viento entró suave, moviendo las cortinas como manos invisibles. ¿Lo oyes?, preguntó. Sí, respondió él, conteniendo el llanto. Es María, que viene por mí. Y llega con una sonrisa serena. Inés cerró los ojos. El valle entero se quedó en silencio. Solo el jacarandá siguió moviendo sus ramas. El funeral fue humilde, como todos los que marcaron la historia del valle. La enterraron junto a Lucía, bajo la sombra del jacarandá florecido. Mateo, con el rostro cubierto de lágrimas, leyó unas palabras que había escrito la noche anterior. Heredar no es tener, es cuidar lo que otros amaron antes que nosotros. El pueblo respondió con un aplauso suave, como un suspiro colectivo. Las cintas blancas ondeaban en el viento, mezclándose con los pétalos morados. Y alguien dijo en voz baja, ya no queda tristeza aquí, solo gratitud. Mateo guardó el baúl en la casa, y lo cubrió con un lienzo limpio. Sabía que un día, alguien más volvería a abrirlo, porque la historia, como el viento, nunca se detiene. Con el paso de los años, Mateo cumplió su promesa. Convirtió la Casa de la Esperanza en una escuela rural abierta a todos. Los niños aprendían a leer con los escritos de María y los versos de Joaquín. Cada semana, se reunían bajo el jacarandá para leer las cartas antiguas y escribir las suyas propias, para que el viento nunca se quede sin historias, decían. Mateo enseñaba con la misma ternura que había aprendido de Inés. No buscaba reconocimiento, solo mantener viva la voz de los que vinieron antes. Y aunque los tiempos cambiaban, el alma del valle seguía intacta, respirando al ritmo del mismo viento que lo vio nacer. Con el tiempo, la voz del valle se extendió más allá de las montañas y los ríos. Mateo comenzó a viajar a pueblos cercanos para contar la historia de María y de todos los que siguieron su camino. No lo hacía como un profesor, sino como un sembrador de memoria. Llevaba consigo una pequeña caja con cintas blancas y las repartía donde iba, explicando lo que significaban. No son símbolo de tristeza, decía, sino de lección. Los campesinos las ataban a sus árboles, los niños las colgaban en sus mochilas, y las mujeres en sus ventanas. Así, el viento empezó a llevar consigo pedazos de la historia del valle. Cada cinta era una voz, un recuerdo, una promesa de dignidad. En una de esas giras, Mateo llegó a una ciudad grande, llena de ruido y prisa. Se sintió fuera de lugar, pero decidió hablar igual. En una plaza llena de desconocidos, contó la historia de María del Rosario, la joven que había sido entregada por una deuda y que devolvió su libertad con dignidad. La gente escuchaba en silencio, como si por un instante el bullicio de la ciudad se hubiera detenido. Una mujer se acercó al final, con lágrimas en los ojos. Mi abuela me hablaba de ella. Dijo, pensé que era un mito. Mateo sonrió. Los mitos nacen de la mentira. Esto nació del coraje. Y en ese momento, supo que la historia nunca más volvería a perderse. De regreso al valle, encontró la casa llena de cartas nuevas. Venían de escuelas, asociaciones, y hasta de otros países. Algunos querían visitar el lugar, otros solo agradecer. Una niña de Colombia escribió, yo también quiero ser libre como María. Mateo leyó la carta en voz alta frente a los alumnos, y todos aplaudieron. Ven, dijo una de las maestras, ahora el viento ya no sopla solo desde aquí, también desde allá. El jacarandá parecía entenderlo, porque ese día floreció fuera de temporada, y el aire se llenó de pétalos morados que parecían pequeños mensajes del cielo. Con los años, Mateo envejeció, pero su energía seguía intacta. Pasaba las tardes, escribiendo en un cuaderno lo que veía, lo que oía, lo que recordaba. Alguien tiene que seguir la historia, decía. Los jóvenes del pueblo empezaron a grabar sus relatos con cámaras y micrófonos, para no perder detalle. Querían hacer un documental nuevo, no sobre el pasado, sino sobre lo que la esperanza había construido. Que vean que esto no fue un milagro, sino trabajo, fe y verdad, insistía él. Cada grabación terminaba igual. Mateo mirando al cielo y diciendo, ella todavía camina con nosotros. Y llega el viento, como siempre, respondía moviendo las cintas. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Mateo sintió el cuerpo cansado. Se sentó bajo el jacarandá, con su viejo cuaderno en las manos. El sol bajaba despacio, pintando el valle de oro. Abrió la última página y escribió, el viento nunca se detiene, solo cambia de dirección. Dejó el cuaderno sobre sus rodillas y cerró los ojos, respirando hondo. El aire sopló suave, como un canto lejano, y las cintas de la colina comenzaron a moverse al unísono. Los niños corrieron hacia él, pero ya estaba en paz, con una sonrisa tranquila. El pueblo guardó silencio, sabiendo que un nuevo ciclo había terminado y otro acababa de empezar. El funeral de Mateo reunió a generaciones enteras. Niños, adultos y ancianos caminaron juntos hasta la colina del Cedro. Cada uno llevaba una cinta de color diferente, y cuando llegaron,
Las ataron todas al jacarandá. El árbol se llenó de vida, como si abrazara el cielo con 1000 brazos. El viento sopló fuerte, mezclando risas, lágrimas y recuerdos. Una niña pequeña preguntó, ¿a dónde va el viento ahora? Su madre respondió, a buscar otro valle donde enseñar lo mismo. Y diga así, sin saberlo. La historia de María se preparaba para seguir viajando, ligera, eterna, libre. Con el paso de los años, la historia del valle se convirtió en algo más que memoria, se volvió movimiento. Escuelas, comunidades y organizaciones de todo el país adoptaron el símbolo de la cinta blanca. No importaba si estaban en el desierto, en la montaña o junto al mar, todos sabían lo que significaba. Elegir la dignidad se volvió una frase común, pintada en murales y escrita en los muros de los pueblos. Había quienes nunca habían oído el nombre de María del Rosario, pero conocían su mensaje. El viento del valle ya no pertenecía a un solo lugar, soplaba en cada voz que se negaba a callar. Y aunque los tiempos cambiaban, la esencia seguía siendo la misma: amor, justicia y libertad. La esperanza había dejado de ser una hacienda, ahora era una idea que caminaba. Un día, un grupo de jóvenes viajó desde la capital para conocer el origen de todo. Querían grabar un documental sobre el milagro del Valle de la Esperanza. Inés ya no estaba, Mateo tampoco, pero los ancianos del pueblo los recibieron con orgullo. Les mostraron la casa, el jacarandá, la colina del cedro. Uno de los jóvenes preguntó, ¿y quién guarda todo esto ahora? Una niña de unos 12 años levantó la mano. Yo, dijo. Su nombre era Alma, nieta de uno de los alumnos de Mateo, y en sus ojos brillaba la misma determinación que un día tuvo María. Los jóvenes comenzaron a grabar, mientras Alma los guiaba. Hablaba con una naturalidad que los dejó en silencio. Contó la historia como si la hubiera vivido. La deuda, la injusticia, el coraje, la libertad. Cada palabra parecía flotar en el aire, viva. Cuando terminó, uno de los camarógrafos tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo recuerdas todo eso?, le preguntó. Alma sonrió. No lo recuerdo, el viento me lo cuenta. Y llega al decirlo, una ráfaga suave movió las cintas blancas detrás de ella. Los visitantes se miraron entre sí, sabiendo que acababan de presenciar algo más grande que una historia, una herencia del alma. El documental se estrenó meses después, y el país entero habló del valle. Las imágenes del jacarandá, las cintas y la voz de Alma recorrieron las pantallas de millones de hogares. No había actores ni adornos, solo verdad. Las palabras finales del filme quedaron grabadas en la memoria de todos. La libertad no tiene dueño, solo guardianes. A partir de entonces, escuelas y familias comenzaron a colgar cintas blancas en sus puertas cada primavera. Algunos rezaban, otros solo sonreían al verlas moverse con el viento. Pero todos entendían su sentido, recordar que cada alma tiene derecho a decidir su destino. Y así, la voz del valle se volvió eterna. El gobierno quiso declarar a Alma heredera oficial del legado del valle, pero ella, con apenas 16 años, se negó. No se hereda lo que es de todos, respondió ante las cámaras. Sus palabras dieron la vuelta al país y se volvieron lema de una nueva generación. Los periodistas la llamaron la niña del viento, pero en el pueblo seguían tratándola como siempre. Alma continuó sus estudios, cuidó de la casa y siguió enseñando a los más pequeños. Decía que el deber no era proteger una historia, sino mantenerla viva. Y cada tarde se sentaba bajo el jacarandá a escribir, mientras las cintas blancas le susurraban nuevas palabras. Era el mismo viento, ahora hablando en otra voz. Con el paso de los años, el valle se convirtió en destino de peregrinación silenciosa. No para rezar, sino para recordar. Cada persona que llegaba traía su propia cinta, su propia historia, su propio motivo. Algunos buscaban perdón, otros fortaleza. El jacarandá, ya enorme, parecía guardar cada secreto entre sus ramas. Cuando el viento soplaba, las cintas sonaban como campanas pequeñas. Los ancianos decían que era la voz de todos los que habían pasado por allí. Y Alma, al oírlas, sonreía y murmuraba, el viento nunca se equivoca de camino. Con el tiempo, Alma creció y se convirtió en el corazón del valle. Llevaba siempre una cinta blanca en el cabello y hablaba con la misma calma que tenía María en los viejos relatos. No se consideraba líder ni maestra. Decía que solo escuchaba al viento y hacía lo que le pedía. Reabrió las aulas, amplió los huertos y organizó talleres para que los niños aprendieran a cuidar la tierra. Cada semilla tiene su historia, les decía. El pueblo prosperaba con humildad, sin olvidar de dónde venía. En las noches de luna llena, Alma reunía a la gente en la colina del cedro y leía fragmentos de los diarios antiguos. Y cuando terminaba, el viento soplaba, fuerte, como aplaudiendo.
El valle seguía creciendo, pero nunca perdió su alma. Los visitantes llegaban con respeto, sin cámaras ni ruido, y se marchaban con una paz que no sabían explicar. Alma había convertido la Casa de la Esperanza en un refugio para viajeros del alma. Allí no se pedía dinero ni credenciales, solo intención de aprender o de sanar. Había campesinos cansados, mujeres buscando consuelo, jóvenes perdidos que encontraban sentido en la historia de María. Todos somos parte de algo que empezó con una elección, decía Alma, y cada vez que alguien ataba una cinta nueva, ella repetía la frase que el pueblo jamás olvidó: yo vine porque quise. Un día, un grupo de maestros trajo a sus alumnos desde muy lejos. Eran de distintos pueblos, de distintas lenguas, pero todos habían escuchado la historia. Alma los condujo hasta la colina y les contó cómo el viento había guardado cada nombre y cada promesa. Los niños, emocionados, comenzaron a atar cintas de todos los colores. El jacarandá se llenó de vida, y por un instante, el valle entero pareció brillar. Un maestro preguntó: ¿qué debemos enseñarles sobre María del Rosario? Alma respondió que no fue santa ni mártir, sino mujer, y que eligió no tener miedo. Los niños guardaron silencio, como si entendieran que acababan de oír una verdad antigua. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas, y el viento sopló con una fuerza diferente. Alma salió al patio, descalza, con una vela encendida. Caminó hasta la colina, y se detuvo frente a la cruz del cedro. Las cintas danzaban con el aire, iluminadas por la llama temblorosa. Ella cerró los ojos, y dijo en voz baja: gracias por quedarte. El viento respondió moviendo las ramas del jacarandá, como si la abrazara. Esa fue la última vez que se la vio. A la mañana siguiente, la vela seguía encendida, pero Alma ya no estaba. Solo las cintas nuevas ondeaban, blancas y frescas, como si alguien las hubiera atado durante la noche. Desde entonces, el valle cambió de nombre. Ahora lo llaman Valle del Viento Libre. Los peregrinos siguen llegando, no para buscar respuestas, sino para recordar. Las cintas ya no se cuentan por decenas, sino por miles, cubriendo la colina como un mar de esperanza. El jacarandá florece cada año con más fuerza, y el sonido del viento se ha vuelto su idioma propio. Algunos dicen que, si escuchas con atención, puedes oír una voz suave entre las hojas: yo vine porque quise. Y a quien la escucha, sonríe, como si el alma misma del valle le hablara, porque hay verdades que no mueren, solo cambian de boca. Los ancianos del lugar aseguran que, en las noches claras, el viento trae consigo risas, relinchos y olor a pan caliente. Dicen que es María, Joaquín, Isaura, Lucía, Inés, Mateo y Alma, caminando juntos entre los campos. El pueblo ya no teme al silencio, porque aprendió que en él vive la memoria. Cada generación ata su cinta y deja una historia nueva, sin romper el hilo de las anteriores. El valle no pertenece a nadie, porque pertenece a todos. Y mientras el viento siga soplando, seguirá recordando lo mismo: que una joven, hace muchos años, se negó a ser moneda, y por hacerlo, enseñó al mundo el verdadero precio de la libertad. Y así, entre flores moradas y cintas que nunca dejan de moverse, el viento del valle sigue hablando, y su voz, eterna y serena, repite lo que comenzó todo: yo vine porque quise.